Estamos en la asignatura de matemáticas, estamos en la unidad de conjuntos numéricos, que ya se ha trabajado en la fase 1, fase 2, y vamos a terminar en esta fase 3 con los conjuntos numéricos. El tema de la clase hoy día son los números irracionales y números reales. El objetivo va a ser definir el conjunto de los números irracionales y reales. En mi caso, soy la profesora Bárbara González, que les va a hacer clase en este caso al curso cuarto medio C. Hoy día es jueves 18 de junio. Entonces, partamos recordando los conjuntos numéricos que ya habíamos visto. ¿Cuáles son los conjuntos numéricos que ya vimos? ¿Qué recuerdan? Veamos desde el más pequeño al más grande. A ver, Junior, ¿puedes desactivar tu micrófono y decirme cuál es el primer conjunto numérico que uno conoce? ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Conjunto numérico. ¿Cuál es el primero? El más chiquitito. Sí, ayúdame. Ya, son los números que se usan para contar. El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Qué conjunto es ese? Los naturales. Naturales, bien. ¿Con qué letra se representa el conjunto de los naturales, Junior? La N. Con la N, muy bien. En este caso, Patricio Velázquez, ¿me podrías dar un ejemplo de número natural que no sea alguno de los que nombré yo? Patricio Velázquez, desactiva el micrófono, por favor. Sí, profesora. Ya, dime algún ejemplo. Vamos, hay infinitos. 8. 4. Ahí escucha alguien que dijo 4 que le sopló. Sí, el 4 es un número natural. Acuérdense que los números naturales son los números que utilizamos para contar y que son los primeros que conocen cuando son pequeños, es decir, del 1 en adelante. Después tenemos otro conjunto que abarca otra cantidad de números. ¿Quién me podría decir el conjunto que viene después de los naturales? ¿Reales? Racionales. A ver, Belén Álvarez. Te quiero escuchar, Belén. ¿Racionales o no? No, no son los racionales. Los Hay otro enteros. conjunto antes. Sí, algo así, Ángel. no me acuerdo. Los enteros. ¿Los reales o los Ahí el enteros? Ángel lo dijo. Bien, Ángel. Los enteros. Enteros. ¿Con qué letra se representan los enteros, Ángel? La Z. La Z. Con la Z, bien. ¿Y quién me puede dar un ejemplo de número entero? -1. El -1, bien. En el caso de los enteros, tenemos en el fondo que son los números negativos y los números positivos, es decir, el -1, el -2, el -3, el 0, el 1, el 2 y el 3, y así hacia adelante. Después tenemos otro conjunto que alguien se había adelantado y lo había dicho. ¿Qué conjunto es? ¿Yasmín? ¿Los reales? No, todavía no llegamos a los reales. Racionales. Ahí alguien lo dijo, los racionales. Los racionales. A ver, Yasmín, ahora sí. ¿Con qué letra se representa el conjunto de los racionales? ¿Con una R o no? No, Una Q. con una Una Q, Sí, la muy Q, la bien. Los racionales se representan con una Q. Y en este caso, a ver, le vamos a preguntar al Gabriel. Ya, Gabriel, dame un ejemplo de número racional. No sé, profe. Mira, tenemos que los naturales eran los positivos, el 1, el 2, el 3, el 4 en adelante. Los enteros eran los positivos con los negativos, el -1, el -2, el -3, el -4. Y los racionales agregamos otros números que tú normalmente utilizas. Un medio. Ahí alguien las dijo un fracciones. ejemplo, muy bien. Un medio. A ver, Patricio Velázquez, ¿qué otro ejemplo se te ocurre a ti? No sé, de todos los, o sea, un cuarto, un 0,5. quinto, todos esos números. Pues. Exacto, No. o sea, las fracciones. ¿Y qué más aparte de las fracciones? Los decimales. Los Decimales. decimales, muy bien. Pero si yo les pregunto, el número 2, ¿es un número racional? Sí, ¿Por qué sí? ¿Qué me respondió ahí? el Frank. Frank, ¿por qué sí?
porque es parte de todo el conjunto. Por algo Exacto, porque los racionales no solo son las fracciones y los decimales, sino que también tiene a los enteros y a los naturales. Entonces, el 2 es natural, es entero y es racional. Y finalmente, cuando tenemos todo este componente de números, tenemos que preguntar, ¿qué característica tienen los números que están en los racionales? ¿Cuál es la característica principal? creo que era que se podían desarrollar, una cosa así. Que se podían desarrollar. Más específico, se pueden No escribir sé. de una forma. ¿Cómo se pueden escribir los racionales? ¿Algún tema que ustedes odian normalmente? ¿No les gusta trabajar con ese tipo de números? ¿Se les ocurre o no? Parece que no. Ya, la característica entonces de los racionales es que los números se pueden escribir como fracción. Entonces, todo número que se puede escribir como fracción es un número racional. Ustedes se preguntarán, ¿pero el 2 no es una fracción? ¿O sí? ¿Cómo puedo escribir el número 2 como fracción? Con un 1 abajo. Exacto. En el caso de los números naturales, el denominador sería un 1, entonces el 2 partido por 1 sí sería en el fondo una fracción y por eso también es un número racional. Entonces, como dice ahí, los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción. Veamos ahora, ¿qué sigue? Y aquí vamos a empezar a construir los conjuntos que nos faltan. Teníamos entonces los naturales, los enteros y los racionales, y vamos a hacer una actividad respecto a eso. ¿Todos los números naturales son racionales? No. Ah, sí, ¿Cuál po- no? no sé. No, No, pues sí. sí, son. Sí. Sí, todos son No. racionales. ¿Y por qué? Porque en el fondo los naturales los podemos escribir como una fracción donde el denominador era 1. Entonces, ahí está la respuesta correcta. Y la segunda, ¿todos los números enteros son racionales o existirá algún entero que no sea racional? ¿Alguno de ustedes se atreve a responder la pregunta o no? Yo estoy anotando aquí quienes participan. Sí, ¿Cuál creo era? que sí. A ver, Vamos a Ángel, repetir. ¿todos los números Sí se enteros son puede, pues. racionales? Sí, Sí, ¿por qué sí? porque igual son números, o sea, solo el negativo cambia. Y se puede poner un 1 abajo. Exacto. Como solamente tiene el negativo, al final igual se puede escribir como fracción, donde el denominador sabemos que es 1. Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda con esto del inicio de los conjuntos? No. ¿No? ¿Se acordaron ya? Sí. Ya, seguimos. Poco. Números irracionales entonces. Teniendo en cuenta que los racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción, vamos a definir entonces qué van a ser los irracionales. ¿Cuál va a ser la definición de los números irracionales? Los números irracionales son aquellos que no se van a poder escribir como fracción, es decir, que no se puede escribir como una división de dos números enteros. Entonces, siempre que un número no se puede escribir como fracción, va a ser un número irracional. Entonces, el conjunto de los números irracionales se define por la letra I. Normalmente los conjuntos tienen una doble barra para denotar, esa es una I de todas formas. ¿Y conoces algún número que pertenezca al conjunto de los irracionales? Ustedes vieron los irracionales en segundo medio, a ver si se acuerdan algún ejemplo que esté en los números irracionales. Le vamos a preguntar a la Valentina Vera. Valentina, ¿puedes desactivar el micrófono e indicar un ejemplo? No está la Vale, parece. Lo creo. Cuando Quiere están participar, ya. en raíz, no se puede, pues sí. ¿Quién me habló ahí? Yo, la Belén. Ya, muy bien. Las que están en raíz, ¿como cuál? Raíz de 2. 7. Muy bien, la raíz de 7, y escuché otro ejemplo ahí. ¿Quién me lo dijo? Pi, Sí que. el valor de pi.
pi también, muy bien, sí, el pi también. Entonces tenemos el pi, las raíces, pero ¿es cualquier raíz o no? Si yo les digo la raíz No, de 4, Lo que da el número decimal. infinito, ¿o no? a ver, Qué duro. Yasmin, quiero escucharte a ti. Yo digo que son las que tienen número infinito. Que 6, ¿Ya? 6, 6, 6, 6. Ya la raíz así. Y si yo te digo la raíz de 4, ¿qué me dirías tú? Que es 2, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso sería racional o irracional? Racional. Racional. No, Muy pues, bien. profe. Si se supone que tiene que ser número decimal nomás, pues puede ser 6, 7, 8, 9, 10. Que tenga hartos números nomás, pues infinito. Exacto, ya. Pero vamos a Ya, pues, formalizar eso entonces. eso En yo este sé. caso, los números irracionales, las raíces que nos van a servir son aquellas que nosotros no podemos calcular de manera exacta. En este caso, la raíz de 4 es racional porque la raíz de 4 es 2. Y nosotros vimos que el número 2 era natural, era entero y era racional. Pero si yo les digo la raíz de 3 no se puede calcular de manera exacta. Por lo tanto, como dice ahí la Yasmin, va a tener infinitos decimales. Por lo tanto, la raíz de 3 sí va a ser un número irracional. También dieron el ejemplo de pi, porque sabemos que pi tiene infinitos decimales, y además también existe el número de oro, que también es un número irracional, que cumple ciertas propiedades que en este caso no vamos a conocer todavía. Entonces, ¿les queda más claro la idea de número irracional ahora? Sí. Muy bien. Entonces ahí tenemos los irracionales, raíces no exactas y decimales infinitos no periódicos. Los decimales periódicos son racionales porque igual yo los puedo escribir como fracción, pero los no periódicos, es decir, que no se repite nada y son infinitos y nunca se acaban, van a ser irracionales. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que estos números no se pueden escribir como fracción? En este caso, en esta clase no lo vamos a hacer, pero probablemente se les va a enviar un video donde vamos a demostrar, por ejemplo, que la raíz de 2 es irracional. En este caso, nosotros por definición sabemos que la raíz de 2 es irracional porque no podemos calcularla de manera exacta, pero vamos a demostrarles en un video cómo se hace una demostración matemática a partir de saber si la raíz de 2 es o no irracional. Pero eso lo vamos a dejar en una cápsula de video. ¿Alguna duda entonces con esto? No. No, gracias Belén por O sea, yo no. responder. Veamos entonces. Tenemos los números irracionales, vamos a hacer una actividad donde vamos a resolver 3 preguntas de alternativa y aquí me van levantando la mano si quieren o yo voy dando la palabra para ir respondiendo. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes números es irracional? Tenemos que la alternativa A es 3,14, la alternativa B 21,66666, la alternativa C raíz de 3 y la alternativa D raíz de 4. La primera que levantó la mano fue la Yasmin. Ya, Yasmin, tienes la oportunidad de responder la 1. Ahí sí no encontraba el para desactivar. Entonces, ¿cuál es de los es irracional? Sí, ¿cuál es irracional? La D, 21,66666. Ya, tú Yo dices digo la que es B. la C. A ver, alguien Sí. habló ahí. ¿Quién me habló? Yo digo que es la C. Yo Paz, la ¿por paso. qué la La C. C? Es una Porque raíz. No tiene sí, po, y raíz. porque 3,14 no sirve porque termina ahí. 21,6, no sé por qué no, pero Serían Ya, números racionales. respeta ahí los estoy turnos. entre la B y la C, pero creo que es la C. Ya, tú irías por la C, entonces si estuviésemos en la PSU, tú irías por la C y la Yasmín iría por la B. ¿Algún otro piensa que es otra alternativa y no la B o la C? Yo digo que es la B. A ver, Frank, ¿por qué la B? Porque no, o sea, porque es más infinito y creo que la B, o sea, más irracional, no sé, más irracional porque resolví la C y tiene como límite. La otra ¿Ya? tiene estos puntos que son como que sigue el número, ¿me entiendes? Claro. Veamos entonces, ¿quién está en lo correcto?
Tenemos que la primera obviamente no va a ser porque yo tengo un decimal finito, por lo tanto lo puedo escribir como una fracción y acuérdense que ese decimal se escribe todo el número sin la coma, en el denominador se pone un 1 y la cantidad de ceros como números decimales tenga. Entonces, al escribirse como fracción, la A ya es un número racional. En la B, tenemos que ese número equivale a 21,6 periódico, y los números periódicos sí se pueden escribir como fracción. ¿Qué regla tenemos en los números periódicos? Escribo el número completo sin la coma, que en este caso sería 216, le resto lo que no se repite, que en este caso es el 21, y el denominador pongo la cantidad de 9 como números se repitan, que en este caso solo se repite el 6, por lo tanto solo pongo un 9. Y al Profe, pero simplificar los eso, números, quedaría los una números fracción. ¿Qué me pregunto ahí? yo, Ya, ¿qué pasó? que los números irracionales son periódicos, pero son todos distintos, po. Por eso, ¿cierto? Exacto. El número irracional es infinito, pero son todos diferentes, no se repite nada. Entonces, en este caso, por eso la B no puede ser, porque la B sí se puede escribir también como fracción. En el caso de la D, sabemos que la raíz de 4 era 2, por lo tanto, el 2 se puede escribir como 4 partido por 2 o como 2 partido por 1. Acuérdense que pueden haber muchas formas de escribir el número 2 como fracción. Y en este caso, la correcta sí era raíz de 3, porque si usted coloca el número raíz de 3 en el computador o en el celular si bien se lo corta, porque lo aproxima, si usted lo pone en un computador que sea una mega máquina, le va a arrojar muchos decimales, infinitos obviamente. Ahí. Veamos la segunda. Eiter, apaga el micrófono. Sí, ahí por favor. Ya. Veamos entonces la número 2, que dice, ¿cuál de los siguientes números es irracional? Tenemos la alternativa A, que es 13 partido por 7. Tenemos la alternativa B, que es 13 partido por 0. Tenemos la alternativa C, que es 0 partido por 13. Y tenemos la alternativa D, que es pi. Francisca Castro, te quiero escuchar a ti ahora. Es el pi porque es un número irracional y ningún número después de la coma se repite. Exacto, muy bien. Acá sabemos al tiro que era el pi, por lo que también conversamos anteriormente. Me gustaría que me ayudaran a justificar por qué la A es racional. ¿Quién me puede responder eso? Profe, pero eso es una división, po, y se supone que los irracionales no tienen nada que ver con la división ni las fracciones, po, ¿no? ¿Los racionales o los irracionales? O sea, irracionales. Claro, la A no puede ser porque es una división de números, tienes toda la razón, pues Paz. Entonces, Pero las otras dos también son divisiones, pues se descartan al tiro. ojo, en la B tenemos el siguiente caso, el denominador es 0, entonces es un número indefinido, ni siquiera es un número racional, porque al tener denominador 0 yo no puedo dividir por 0. Por lo tanto, en ese caso tampoco podría ser racional, es indefinido. Y en las otras tenemos en el fondo que si tengo 0 partido por 13, eso va a ser 0, que sí es racional. Y obviamente ahí lo que dijo la Francisca también, lo correcto era pi porque tiene infinitos decimales. De hecho, existe en algunos países un concurso donde el que se sepa más dígitos de pi es el que gana. Y se aprenden a veces entre 100 a 200 dígitos. Imagínense aprenderse uno que se sabe solamente el 3,141592, hasta ahí me sé yo. Pero imagínense saberse 100 o 200 dígitos más. Ese es como el dato freak del número pi. En la 3, veamos ahora. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice la A, todos los decimales infinitos son irracionales. La B dice, los decimales infinitos periódicos son irracionales. La C dice, los decimales infinitos semiperiódicos son irracionales. Y la D, los decimales infinitos no periódicos son irracionales. ¿Quién me puede decir aquí cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver quién levantó la mano. Alessandro, te quiero escuchar. La D, La D, ¿por qué la D? porque no son periódicos po, y ¿Qué son significa infinitos que no igual, sea periódico? que ningún número se repite. Muy bien. Ángel, ¿tú estás de acuerdo con qué es la D? Ángel Varas. Ya está puesta, ya está puesta.
¿O tú piensas que es otra? No sabría decirlo, profe. No sabría decirlo. Si tuviese que responder esta pregunta en la PTU, ¿qué pondrías? La La A. Todos los decimales infinitos son irracionales. ¿Alguien piensa que está de acuerdo con Ángel que es la A? ¿O están de acuerdo con el otro compañero que dijo que era la D? Yo igual creo que la... ¿Quién dijo eso? ¿La Paz? Sí, ¿Por qué, Paz, tú crees que es la A? porque por los números que vimos, la raíz de 2 da números infinitos, po. Decimal infinito. Yo ¿Ya? creo que la Y D. sí, yo ¿Quién me creo que es dijo por que es eso. la B? La D. La D. ¿Quién es? Yo, Belén. Belén. ¿Por qué la D tú? La D. De dedo. Sí, ¿por qué la D? Porque usted dijo porque los números decimales infinitos, cuando son así diferentes, son irracionales. Muy bien, sí, acá en este caso la respuesta correcta sí es la D, porque en la A no puede ser porque dice que los decimales infinitos, acá puede ser periódicos o no periódicos. Entonces, si son Sí, po. periódicos, sabíamos que no son números irracionales porque se pueden escribir como una fracción. En este caso, la respuesta correcta es que los decimales infinitos no periódicos son irracionales, por lo mismo que explicaron ustedes, diciendo que en el fondo que sea no periódico es que el decimal no se repite, por lo tanto va a ser infinito y nunca va a terminar. Entonces ahí tenemos la definición de número irracional. ¿Alguna duda con alguna de estas preguntas? ¿No? ¿Seguimos? Veamos, ahora vamos a pasar a los números reales. Los números reales son los números racionales con los irracionales, es decir, vamos a tener los naturales, los enteros y los racionales, y los irracionales. Si yo junto ambos conjuntos y todos esos conjuntos en una bolsita, tengo al final los números reales. Entonces tenemos los racionales, que eran los que se denotaban por la letra Q, los irracionales, que se denotaban por la letra I, y si yo junto ambos, voy a tener el conjunto de los números reales, que se denota con la letra R. Veamos entonces, ¿puede un número ser racional e irracional al mismo tiempo? ¿Qué creen ustedes? Sí, ¿Quién respondió ahí? ¿El Frank? sí. Frank, ¿por qué tú crees que puede haber un número que sea racional e irracional al mismo tiempo? ¿Conoces algún ejemplo? No me acuerdo ahora, pero recuerdo que en el colegio nos pasaron números racionales que cuando los resolvían se volvían irracionales. ¿Ya? ¿Alguien recuerda lo mismo o creen que el Frank está hablando puras cabezas de pescado? ¿O tampoco tienen idea, no se acuerdan? Francisca, Castro, Puede que tenga razón cómo se llama el Fran, pero no me acuerdo mucho. no te acuerdas mucho. Veamos entonces, acá el Frank no tenía razón porque tenemos lo siguiente. En este caso, no puede ser que un número sea racional e irracional, porque un número, si se puede escribir como fracción, va a ser racional. Y si no se puede escribir como fracción, va a ser irracional. Por lo tanto, un número se puede o no se puede escribir como fracción. No puede cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso en este caso, solamente vamos a tener que o es racional o es irracional. No puede ser las dos al mismo tiempo. ¿Existen números que no sean números reales? Es decir, o que no se escriban como fracción o que se escriban como fracción. Ustedes vieron un conjunto en tercero medio donde estaba más grande que los reales. ¿Se acuerdan qué conjunto es? Parece que no. Veamos, ¿existen números que no sean reales? Sí, los números complejos que ustedes vieron en tercero medio. Esos números complejos no son reales, pero esto no quiere decir que no existan, sino que solamente no pertenecen al conjunto de los números reales. Los complejos son un conjunto más grande que los reales. En este caso, los complejos van a tener dentro los números imaginarios y los números reales. Y por eso ese es el único caso de número que no va a ser real.
Entonces ahí tenemos lo que componen a los racionales, tenemos la totalidad de los conjuntos que vamos a ver que componen el total de los números reales. Entonces, vamos a tener que los reales, resumiendo, van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta el infinito, los negativos, el 0, las fracciones, los decimales, las raíces no exactas y los números infinitos como pi. Todo eso van a ser los números reales. Es decir, el real es el conjunto más grande que tenemos, por ahora. Veamos ahora, entonces, ahí como conclusión tenemos que los números reales son los números racionales unidos a los irracionales, y vamos a hacer una segunda actividad. Nuevamente vamos a resolver acá 4 preguntas de alternativa de selección múltiple, donde acá más de una es la correcta, así que aquí no es solo una selección única, sino que selección múltiple. Aquí tenemos más de una opción correcta. En la primera tenemos que seleccionar todos los conjuntos a los que pertenece el número 12,54. ¿Quién me puede decir qué alternativa de ahí? Una de ellas, una correcta. ¿Quién me puede decir? Vamos a ver quién levantó la mano. Alessandro. Reales, ¿o no? Reales, ya, tú dices están los reales. Hay otra respuesta correcta. ¿Quién más me puede decir? Entero. ¿Y Ángel Varas. los racionales? Eso, racionales. Los racionales. ¿Hay otro más o no? Paz, ¿qué crees tú? Ya me dijeron racionales y reales. ¿Habrá otra correcta o no? No, yo creo que no. Yo creo que no. Naturales. ¿Quién dijo naturales? Yo. ¿Quién es yo? Dígame el nombre, que no me marca a veces. Junior. Junior, ¿por qué tú dices naturales? Que creo que eso dijo hace rato. ¿Explico? ¿Los decimales son naturales? Sí. No. Junior, tienes que poner atención ahí. Acuérdate que los naturales eran los números que nos servían para contar, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así en adelante. No así los decimales, que los decimales son parte de los racionales, como dijeron ahí, y además es un número real. Entonces ahí están las dos respuestas correctas. No puede ser entero porque ahí también tenemos los que nos sirven para contar y los negativos, pero sí los racionales porque son los decimales con las fracciones. Veamos la segunda pregunta. Dice, selecciona todos los conjuntos a los que pertenece el número raíz de 13. La raíz de 13, Yasmín, dime tú. ¿Irreal o no? Yasmín, Irracional irracional, ¿ya? ¿Qué más? sería irracional. No sé, real. ¿Ya? Porque natural. Irracional, real. ¿Y habrá otro o no? No creo, porque natural no. Entero tampoco. Racional, ahí sí que no sabía. Racional podría ser, ¿o no? Recién ¿También? vimos. ¿Un número puede ser racional e irracional a la vez? Ah, no, pues no. No. Entonces, tal como dijo la Yasmín, Profe, la raíz de pero 13 mire, es irracional y real. Ahí alguien tiene una duda. ¿Quién tiene la duda? mire, por ejemplo, si sale una raíz que se puede resolver y ese número da decimal, también cuenta como racional, ¿por cierto? O sea, si la raíz se puede resolver, te tiene que dar un número entero. Si te da un decimal, ese decimal probablemente va a ser infinito, pero si te da un número entero, sí va a ser en el fondo una raíz racional en ese caso. No me rayen la página, por favor, chiquillos. Entonces, en ese caso, la raíz de 13, si tú la pones en tu teléfono, te vas a dar cuenta que va a tener infinitos decimales. Tu teléfono no te los va a mostrar Por todos porque eso, obviamente la pantalla es pequeña, pero sí sabemos que la raíz de 13 no tiene un valor exacto, por lo tanto es un número irracional. Si tiene un valor exacto la raíz, es racional. Veamos ahora la actividad 3. La pregunta 3 dice, selecciona todos los conjuntos a los que pertenece el número menos 1,3 con el 3 periódico, es decir, el 3 es el que se repite. Gabriel, dime tú un conjunto. ¿Puede ser los irracionales? ¿Irracional, dices tú?
Sí. ¿Cómo Ya, tiene hartos tú- números? ¿Por qué irracional? No sé, pues yo digo donde tiene hartos números, sí, los tres ¿Dónde- puntitos. Ya, Belén, ¿qué Aunque dices parece que no tú? se podía con tres periódicos. Entero. Entero, ¿por qué No. entero? ¿Por qué negativo? Por eso, porque es negativo. ¿Y solo porque es negativo? ¿Racional? No, no solo porque es negativo. Es que Este les complicó parece, ¿eh? Ya, veamos. El menos Es que es 1,3 periódico. periódico sabemos que es racional porque es un decimal infinito periódico, se repite. Vimos que los que se repiten son racionales. Y además de ser racional, va a ser un número real. Entonces, en este caso, acuérdense, no puede ser entero porque los enteros son valores exactos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si yo tengo el menos 3,5, automáticamente es un racional porque es un decimal. Y si además se repite, además va a ser racional. Solamente acuérdense que los que no se repiten van a ser irracionales. Y finalmente la raíz de 36, ¿quién me puede decir qué conjunto pertenece? Irracionales. ¿Quién habló ahí? Racional. A ver, Irracional. Racional. Racional. Natural. están hablando al mismo tiempo. A ver, Ángel, tú primero. Eso daría 6, pues, profesora, pero no llegaría a ser natural. Ya, tú dices que la raíz de 36 es lo mismo que 6, por lo tanto sería natural. Profe, ¿Qué pasa, Paz? pero ahí, ¿qué importa más, el resultado o la raíz? Y acuérdate que tienes que ver si la raíz se puede calcular o no de manera exacta. Entonces solamente tengo que ver el resultado. Exacto, sí. Entonces Alejandro, ya no ¿qué dices sería tú? 36, po. Tendría que ser 6. Claro. Entonces natural nomás, po. ¿Y solo natural? Real. Tiene que haber otro. Natural, entero y reales. Ya, natural, entero y reales, dijo ahí. ¿Faltará algo más o no? pero Y no que lo racional. entero era los negativos. Racional. Veamos. No, La raíz de no, es 36, como bien, natural. escuchen chicos, la raíz de 36, como bien dijeron, equivale al número 6, porque la 6 por 6 da 36. Como la raíz de 36 es el número 6, sabemos que el 6 es natural. Además de ser natural, sabemos que los naturales están dentro de los enteros. Vean el gráfico. Aquí los naturales están dentro de la bolsita de los enteros, porque los enteros no son solo los negativos, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sino que también está el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, acuérdense que los enteros son los positivos con los negativos, pero que sean valores exactos. Entonces, los naturales siempre van a estar dentro de los enteros y los enteros siempre van a estar dentro de los racionales. Y los racionales siempre van a estar dentro de los reales. Entonces, en ese caso, el número 6 o la raíz de 36 va a ser natural, entero, racional y real. ¿Alguna duda con eso ahora? ¿No? No. Ya, seguimos entonces. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Quién me puede decir? Ángel Muñoz, ¿me puede responder lo que Profe, aprendimos espere. hoy? Profe, ¿Qué pasa, Paz? yo tengo una duda. ¿Por qué también puso que era racional? ¿No supone que los racionales solamente son los decimales? Mira, Paz, tienes que mirar el gráfico. En los racionales nosotros agregamos los decimales y las fracciones, pero los racionales también tienen a los naturales y a los enteros, porque son bolsitas más pequeñas que yo agregué. Entonces los racionales también tienen a los negativos, a los positivos y también tienen a los naturales. Por lo tanto, los racionales es un conjunto grande que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5 y así infinito, los decimales y las fracciones. Entonces ahí también los racionales es un conjunto más grande. Entonces si tú tienes un número que es natural, ese número también va a ser entero y también va a ser racional y también va a ser real. Es como una cadena que sigue. Pero si yo tengo un número racional como un decimal, ese número no va a ser natural y no va a ser entero, porque ahí solamente tenemos un número decimal, pero sí va a ser real, porque el real es el que compone a la totalidad de los números. ¿Alguien me está levantando la mano? Entonces todos los números van a ser reales siempre, po.
Claro, los racionales y los irracionales van a ser reales siempre. Solamente vimos el caso de que los únicos números que no van a ser reales van a ser los imaginarios. Ya. Entonces, voy a ir preguntando aquí para que vayamos haciendo el resumen de la clase. Patricio Velázquez, ¿me puedes decir qué aprendimos hoy? La diferencia de los números reales, enteros, racionales y irreales. Que en el fondo son los conjuntos numéricos. Vimos bien las diferencias de cada uno. Jocelyn, Yumbato, ¿me puedes responder qué aprendiste tú hoy? Acerca de los conjuntos numéricos, como usted dijo, ¿Ya? y como la definición y ejemplos. que hicimos Ejemplos a de los través de conjuntos. Muy bien. Alessandro, ¿qué aprendiste tú hoy? Conjunto numérico. ¿Los conjuntos numéricos los recordabas? ¿O en esta Sí. clase viniste a acordarte de algunas cosas? No solamente algunas, pero sí sabía. Ah, ya, sí lo sabías. Entonces ahí el resumen tenemos los conjuntos numéricos que vimos los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales. Pregunta para Belén. Belén, si yo junto los racionales con los irracionales, ¿qué conjunto me da? ¿Cómo? Si yo junto los números racionales con los irracionales, ¿qué conjunto me da? Ay, no sé. Mira el gráfico. ¿Los reales o no? Tenemos los racionales con los irracionales. ¿Y qué conjunto me da? Reales. Los reales. Los reales. Muy bien. Si yo les digo el número 4, Yasmín, si tenemos el número 4, ¿a qué conjuntos pertenece el número 4? A natural y ¿Ya? entero. Natural, entero, ¿qué más? Reales. Real, ¿qué más? Irracionales. Racional. Acuérdense, racional, porque el 4 se puede escribir como fracción. Muy bien, chiquillos. Entonces, veamos acá, vamos a ir pidiendo ejemplos. David Vidal. ¿Puedes desactivar el micrófono, David, para saber si estás ahí? Parece que está durmiendo el David. Parece que no está ahí. Porque Sí, no parece que no está ahí. Yo así los voy pillando. Danae Guerrero. Aquí estoy. Ya, Danae, dame un ejemplo de número Tarde. natural. Danae, un ejemplo de número natural. Ay, no sé. Vamos, los números que sirven para contar, cualquier número, vamos. 5. El 5, bien, ese es un número natural. Britney, ¿estás ahí? Dígame. Dígame un ejemplo de número entero. -3. -3, muy bien, Britney. Vamos a ver quién más. Edmilson, ¿estás ahí? Sí, profe. Dame un ejemplo de número racional. 1/2. 1/2, muy bien. Vamos a preguntarle quién. Scarlett. ¿Estás por ahí, Scarlett? Parece que no. Ah, respondió por el chat. Sí, A ver, sí está, Scarlett. Por el mismo chat, yo lo estoy viendo en este momento. Dame un ejemplo de número irracional. Vamos a esperar unos minutos a ver si la Scarlett responde. Raíz de 7, muy bien, Scarlett.
Rocío Ortiz, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me puedes dar un ejemplo de número racional? 2/3. 2/3, muy bien. Fer, ¿qué apellido tienes? Catalán. Fer Catalán, ¿me puedes dar un ejemplo de entero? Pero profesora, teniendo tantos niños. Vamos, estoy preguntándole a todos. Me encima que llegué súper tarde. Vamos, yo sé que tú puedes. 130. Muy bien, 130 es un entero y menos 130 también es entero. Muy bien, Scarlett. O sea, Fer. ¿Profe puede ser 0 igual? También puede ser 0, sí, entero. El 0 también es entero, pero no es natural. Eso hay que tener ojo. Entonces, ¿alguna duda de lo que vimos hoy? No. Muy bien, chicos. Entonces, tarea. ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer? Después de esta clase deben realizar la actividad número 1 de la guía 5, que se encuentra publicada en la página del colegio. En el caso de que no la tengan y no la puedan descargar, me la pueden solicitar a mi correo. Mi correo es bgonzalez@colegioalejandroflores.cl o se la solicitan también al profesor Boris. La actividad 1 se las voy a explicar. ¿Qué dice? Realiza un resumen de todos los conjuntos numéricos vistos. El resumen debe tener el nombre del conjunto, el símbolo o letra que se relaciona con el conjunto, una breve descripción del conjunto con tus propias palabras y al menos 5 ejemplos de cada conjunto. Adicionalmente, puedes agregar cualquier información que encuentres si es que la consideras necesaria. Entonces, simplemente la actividad 1 es que hagan un resumen prácticamente de lo que hicimos hoy. Y cuando lo tengan el resumen hecho en su cuaderno, le sacan una fotografía y se lo envían al profesor Boris. Esa es la actividad 1 de la guía 5.